ha llegado a un cuello de botella. Pero bueno, enseguida nos vamos a detener con esto. Saludamos ahora sí a Teresa García, insisto, diputada nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista. Teresa, soy Pablo Caruso, en Que Vuelvan las Ideas, con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias, Teresa, por atendernos. No, por favor. Bueno, definiciones en estos días muy importantes alrededor de la conducción del Partido Justicialista, y yo decía que quizás presagian algún ordenamiento dentro del peronismo que permite pensar ya en una construcción algo más madura y consistente de una oposición a Milei. Pero ¿cuál es tu interpretación, Teresa? Bueno, sí, en verdad todos hemos vivido algunos y visto y comunicado otros lo que ha sido el tránsito del año pasado en la discusión interna de la provincia de Buenos Aires, la discusión del sistema electoral, la discusión interna, el armado de las listas, esto ya es público. Nos parece que frente a la situación, por lo menos a mí me parece, a nuestro sector político, el sector que está ligado a Cristina, que hemos llegado a un punto y a un término donde nos hace mucho más responsables a discutir lo que está pasando, ¿no? Como usted presentó la nota, digamos, la renuncia o la expulsión de la baña del INDEC, que no tiene como origen con seguridad la fórmula del IPC, sino que tiene como origen del problema la política económica y productiva del país. No se le puede echar la culpa a cómo se mide, sino a qué es lo que pasa. Entonces nos parece que esta es una decisión madura que tomó Máximo Kirchner, que la hizo pública y que dijo, bueno, el gobernador requiere y pide que el Partido Justicialista tenga definiciones alineadas con la política de gobierno. Para eso la mejor resolución es que el propio presidente de partido sea el gobernador. Y estos eran días de discusión del resto del armado, pero cuestiones menores, porque me parece que la definición mayor ya está tomada. El gobernador ha requerido en reiteradas oportunidades apoyo partidario, que lo ha tenido cuando Milei dijo que iba a intervenir la provincia, estuvo todo el Partido Justicialista en gobernación, digamos, siempre hemos tenido un acompañamiento al gobernador, pero entiendo que si el gobernador dice la política de gobierno tiene que estar alineada a la política del partido, la solución es justamente que sea el presidente del partido. A ver, Teresa, interpreto por lo que nos contás que quizá de alguna manera el resultado electoral del 2025 aceleró los tiempos. Sí, a veces pareciera que sí, a veces pareciera que no, porque me parece que hoy, a mí me parece personalmente, que una discusión partidaria no es lo que más le interesa a nuestra sociedad. Hoy la gente está pasando por situaciones muy adversas. Sí me parece un acto de madurez decir, bueno, con esto se termina. Eso me parece un acto de madurez para no seguir cargándole tinta al burro, porque sinceramente fue todo un año muy latoso, digamos, para mostrarnos ante la sociedad y recuperar credibilidad, porque nosotros lo que necesita el peronismo es recuperar la credibilidad de la sociedad. Porque que esté acompañando al gobierno de Milei cuando uno ve las encuestas y qué sé yo, no quiere decir que esté de acuerdo con el gobierno que está llevando adelante, todo lo contrario. Lo que valora, me parece, es el estado de tranquilidad, ¿no? La paz de los cementerios es esto. Pero el peronismo tiene que ser mucho más atrevido y tener ser una alternativa para resultar confiable. Luego, quien sea el candidato a presidente, candidato a gobernador, se discutirá entre todos los candidatos que están. No hay problema, no es la primera vez que el peronismo discute un candidato a presidente o a gobernador, ¿no? ¿Qué tal, Teresa? Luis Pablo Giniger la saluda. Quiero preguntarle en esto de reconstruir la orgánica del Partido Justicialista, por cómo se da la discusión, por ejemplo, con los gobernadores o diputados o senadores que se muestran o que toman un camino diferente al de los bloques tanto en el Senado como en diputados. ¿Cómo se trata, cómo se discute eso en una orgánica? Bueno, esto es un problema, porque el Partido Justicialista Nacional lo preside Cristina Kirchner, tiene 4 vicepresidentes que están ligados a gobernadores,
Y además hay muchos integrantes del partido que responden a gobernadores también. El partido durante todo el año pasado ha tenido acciones concretas respecto de los temas más sensibles, caso reforma laboral, el tema de la salud pública, el tema de jubilaciones, el tema de la defensa nacional, relaciones internacionales. O sea, tuvimos una agenda muy intensa a pesar de ser un año electoral y con Cristina presa. Ahora, el comportamiento de los legisladores que uno ve que sentados en la bancada de un partido terminan votando en contra de los intereses del partido es un tema mucho más delicado. Porque es una vieja discusión que hay en la política si la banca es de las personas o la banca es del partido. En mi opinión, la banca es del partido, siempre. El partido es el que define quiénes integran su lista. Por lo tanto, la primer respuesta tiene que ser al partido y si no, se tiene que alejar del partido, si no, no tiene sentido. Pero además es coincidente con la idea del voto popular, porque el voto, quien los votó una lista determinada que llevaba adelante determinado programa, ¿no? Mire, yo lo pongo con el ejemplo de la intervención en la provincia de Corrientes. Mi primera acción fue pedir que no estuviera en el padrón partidario de Corrientes Cámago Espínola, porque ese día votaba la ley bases junto con el gobierno, y la ley base fue el preanuncio de la reforma laboral, entre otras cosas. Entonces me parece que hay que tener una palabra muy firme. La primera discusión que se tiene que dar es en los bloques, en ambos bloques, senadores y diputados, respecto, por ejemplo, ahora de la reforma laboral, fijar una postura desde el bloque y apelar a que todos los legisladores que integran ese bloque tengan la misma postura, porque eso es una postura partidaria. Si no, lo que tendríamos que hacer es candidatos individuales en todo el país, en todas las provincias, en todos lados, y cada uno vela por sí mismo. Y esto es una locura, digamos, no tiene sentido tener partidos políticos. ¿Eso quiere decir que se podría hasta contemplar la expulsión del partido, no ya del bloque, sino del partido? No, yo creo que eso sí es materia de discusión del partido, porque todavía no se conformó el comité de disciplina, no hemos discutido la de Cámago Espínola, pero... No, yo digo en general, en cada uno de los casos, no solo con Cámago. En cada uno de los casos yo creo que primero lo que hay que hacer lo tiene que discutir el partido de la provincia. Eso es innegable, tiene que discutir el partido, qué es la decisión que va a tomar. Y luego elevar todas las actuaciones al Partido Nacional, que es quien toma la definición final, porque el padrón es nacional. Lo que sí creo que hay que hacer una apelación política más que jurídica, y es que no se puede votar en contra de los intereses de la gente que puso su confianza en esa boleta. Porque si no hubiera querido hacer eso, hubieran votado la boleta de Milei. Si votaron la boleta del peronismo es porque hay un depósito de confianza en la boleta del peronismo. Entonces me parece que esa confianza del voto popular tiene que ser respetada. Teresa, ¿cómo te va? Mariano Hamilton. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien. Yo te estaba escuchando con atención recién y me preguntaba si no es parte del problema esto de por qué el peronismo no termina hoy de enamorar al resto del electorado, o al electorado en general, si este no es el problema justamente, la falta de credibilidad que tienen muchos dirigentes peronistas a la hora de poner su voto en el lugar más visible ahora, que es en senadores y en diputados, digamos, ¿no? Sí. Yo creo en realidad que este es un fenómeno de la política en general, la pérdida de credibilidad en la política y en la práctica política transversaliza todos los partidos. Todos vemos lo que pasa con el radicalismo, con el PRO. Ahora, sí, pero el peronismo es el que tiene voluntad de poder, digamos. Los demás son testimoniales. No, pero por eso digo, mal de muchos no es consuelo del peronismo. Sí creo que esto que vos decís es parte del problema, pero también creo que hay que mirar del otro lado y empezar a analizar por qué ganó alguien como Milei, por qué sigue teniendo cierta adhesión alguien como Milei, y yo creo que hay ahí para analizarlo desde el punto de vista lógico y filosófico, qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? En materia de crear un nuevo sentido común
que es de resignación, de abandono de la esperanza, porque fíjese usted, esta mañana yo lo escuchaba acá a Puto, y cuando hablaba de la reconversión laboral en el sector textil, decía, bueno, el hilado puede ser, porque tenemos buen algodón. Ahora, la confección no, porque es mucho más barato importar de China o del sudeste asiático. Vamos, entonces lo que me parece es que hay un intento de naturalización de la resignación, de que no se puede hacer, que la meritocracia, que bueno, y esto se trabaja desde el gobierno nacional, se trabaja permanentemente. Y el peronismo está escaso en la capacidad de respuesta, esto también hay que reconocerlo, nos cuesta un montón recuperar la credibilidad, porque la gente dice, no, al final son todos iguales, ¿no? Lo que uno escucha. Por eso yo soy de las que cree, aunque no sea de éxito inmediato o de rédito inmediato, que hay que decir lo que corresponde decir, digamos, hay que decir la verdad y lo que está pasando. Hoy tenemos un país endeudado, por lo menos por los próximos 20 años, donde está destruido el aparato productivo, está destruida ya casi prácticamente la salud pública, hay un abandono del Estado en todas sus formas, y el Estado en todos los lugares del mundo es un soporte para la concordancia y para el equilibrio en la sociedad. Hay que decirlo, aún, como decía Jauretche, uno a veces se queda solo al pie de las banderas, pero algún día la sociedad pega la vuelta y vuelve al lugar de donde nunca se debe haber ido. Así que soy de las que cree que hay que decir las cosas en voz alta, con voz fuerte, no hay que callarse. Teresa, estamos charlando con Teresa García, diputada nacional de Fuerza Patria, en representación del electorado de la provincia de Buenos Aires y secretaria general del Partido Justicialista. Quiero hacerte una pregunta sobre el tema reforma laboral para después volver, o desde ahí, volver un poco a la idea de esto que vos decías, bueno, se terminó la interna, ahora vamos a una construcción un poco más sólida y sin tanto ruido. ¿Qué mirada tenés sobre el devenir de la reforma laboral y sus resistencias o no? Bueno, esperemos que tenga las suficientes resistencias, tanto en las bancadas de senadores y de diputados, expresando lo que la población de cada provincia está padeciendo. Primero, esperemos tener las suficientes resistencias de legisladores. Segundo, esperemos tener resistencia de las centrales obreras, que son las que representan a los trabajadores, que son los que se van a ver afectados. ¿Y en eso cómo lo ves? ¿Cómo lo venís viendo? En la resistencia de las centrales obreras. Y me parece que ya tendríamos que tener fijada una fecha para el paro nacional y convocadas distintas movilizaciones de los trabajadores en la calle, porque no va a haber otra manera de expresarlo esto. Si todo queda en manos de Bullrich y los operadores políticos que convencen gobernadores a cambio de rotonda o cordón cuneta, esto va a ser muy difícil. Entonces me parece que lo único que para esto es el pueblo trabajador en la calle. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Teresa? Porque durante mucho tiempo, en entrevistas a lo largo de bastantes años, a un sector, sobre todo a la conducción de la CGT, digamos, ¿no? Sí. Mañana hay una conferencia de prensa, dicho sea de paso, de las 2 CTA para anunciar medidas de fuerza. Suelen decir o suelen señalar a la política, suelen decir, bueno, nosotros tenemos que negociar o dialogar o aceptar un poco lo que manda el gobierno porque la política falló. Entonces señalan al Congreso, etcétera. Y se me ocurre que si efectivamente hay una discusión interna dentro del peronismo resuelta, es difícil después señalar, qué sé yo, ponerle a Cristina a la hora de las discusiones más fuertes o de los enemigos que puede tener la CGT, en vez de señalar a quien tiene que señalar. Y creo que alguna dinámica de este estilo puede llegar a ocurrir. Mire, yo acabo de decirlo y lo acabo de hacer como autocrítica, no se puede seguir sosteniendo una discusión mientras a la gente le pasan otras cosas peores, y nos hacemos cargo de la crisis de representatividad. La CGT tiene que hacerse cargo de su propia crisis de representatividad, porque lo que vamos a defender desde la banca, los políticos, la política, va a ser los derechos conquistados de los trabajadores. Lo vamos a hacer desde el partido político y desde la banca política.
Ahora, el primer lugar de defensa de esto es justamente con los representantes de los trabajadores. Las comisiones gremiales locales, distritales, regionales, eligieron a sus dirigentes gremiales para que le defiendan sus derechos. Eso es como se construye la representación gremial. Cuando están en peligro los derechos de los trabajadores, las organizaciones obreras, gremiales, tienen que ser las primeras que salgan a la calle. Las primeras, porque los trabajadores no tienen la virtud de poder discutir por sí mismos, ni la paritaria, ni los aumentos, ni las vacaciones. Lo hacen a través de sus representantes, que son los trabajadores sostenidos desde la política, ¿no? Teresa, en términos institucionales, ¿cómo sigue ahora la discusión respecto a la conducción del Partido Justicialista? Bueno, el día 8 hay que presentar las listas y los avales para que refrenden esas listas, las listas locales, hablo, porque se supone que con este planteo de Máximo Kirchner y si el gobernador acepta, va a haber una lista única provincial. Y en estos días que quedan, hasta el día 8, seguramente se discutirá cómo es la integración total del Consejo de Partido de la provincia, que quiero aclarar que tiene una misión, fundamentalmente, una misión más ligada al 2027, porque es el organismo partidario el que define como partido primero y como frente después la propuesta electoral para el 27. En medio de esto, yo manejo el almanaque y digo, bueno, en el medio de esto hay todavía que terminar con esta discusión, empezar con el periodo legislativo. En junio tenemos el Mundial, que ya sabemos que además del corazón separa en la opinión pública, así que no tendremos mucho tiempo de discusión. Claro. Me parece que lo importante es que la integración del Consejo responda a todos los sectores que participamos del peronismo, estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con determinadas políticas. Si el peronismo es todo, todos tienen que estar en el Consejo de Partido. Teresa, gracias por la charla, como siempre. No es nada. Abrazo grande. Teresa García, charlando con nosotros, bueno, una referente del peronismo, además de diputada nacional, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Yo estuve conversando